Bueno, como seguramente está usted enterado, al menos 10 personas han muerto hasta hoy, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional y tres han resultado heridas este martes en Guayaquil, allá en Ecuador, en medio de la jornada de violencia narco que vive esta nación sudamericana. Como se ha apreciado en imágenes, explosiones, saqueos, tiroteos, escapes de presos. Ecuador está sumido en un caos. En un primer momento se informa que la muerte de 8 personas y 13 heridos en incidentes separados en la capital ecuatoriana, según ha explicado el cuerpo policial en una rueda de prensa realizada junto al alcalde de la ciudad. Sin embargo, en un comunicado posterior, la policía del Ecuador informa de la muerte de dos agentes, incluso vilmente asesinados por delincuentes armados en una localidad de la región de Guayas. Este es un sacrificio que juramos a la patria y no descansaremos hasta dar con los responsables de este asesinato vil, ha dicho el cuerpo policial de este municipio a través de sus redes sociales. El presidente, el joven presidente, empresario, hijo del hombre más rico de esta nación sudamericana, Daniel Noboa, anuncia la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad. Los agentes policiales logran la detención de 14 sospechosos de participar en los hechos violentos de este martes, mientras que se registra la toma de 5 hospitales y del canal TC Televisión por un grupo de encapuchados armados, así como daños en infraestructuras y vehículos. Vamos a escuchar a Lucía Clavijo. Ella es periodista de la cadena Teleamazonas allá en Ecuador. Lucía, te saludo desde la Ciudad de México. Aprecio mucho tu disposición para informar al auditorio de este espacio de la comunicación en México de esta situación dificilísima de inseguridad por la que atraviesan. Gracias, Lucía, te escuchamos. ¿Qué tal, Oscar? Y muy buenos días a todos quienes nos escuchan allá en México. Y pues sí, han sido momentos duros y terribles para nuestro país, sin duda para Ecuador. Estamos atravesando por momentos de pánico, de miedo, la ciudadanía. Ayer, por ejemplo, con lo que contabas, precisamente fue algo sorpresivo y es algo que jamás se ha visto en la historia del país, que bandas criminales se tomen en vivo, porque de hecho estaban en el noticiero en vivo, nuestros colegas de TC Televisión en el noticiero, estaban en vivo y al menos 13 personas de una banda criminal ingresaron y fuertemente armados con tacos de dinamita, con bazucas, varias armas de fuego, ingresaron, tomaron de rehenes a la redacción de TC Televisión, a los presentadores. Afortunadamente ninguno de ellos salió herido, pero sí es algo inédito que jamás se ha visto en el país. Y desde allí, desde ese momento, se creó el caos en el país. Especialmente los hechos violentos se registraron, sí, en su mayoría en Guayaquil, pero también en Quito se vivieron momentos de terror, en Quito, donde yo estoy, en la capital del país. Por ejemplo, los centros comerciales, todos los trabajos de aquí de Ecuador cerraron temprano, mandaron a sus trabajadores a las casas y evidentemente, pues, se creó un caos en todo el país. Sí, como lo comentabas. Tras estos hechos, el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió 3 decretos. El primero de ellos fue un estado de excepción con toque de queda. El toque de queda rige desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Luego se emitió el decreto 111 en el que se declara a 22 bandas criminales como terroristas. Y esto pues le dio paso también al decreto 112 que se firmó ayer por la noche, en el que se dicta medidas de seguridad para el gabinete presidencial, sus familiares y también sus hijos a quienes residan en Ecuador, evidentemente tras un análisis de riesgo. Ayer el Consejo de Seguridad Pública y del Estado que tenemos en Ecuador se reunió de manera urgente y los militares han dicho que estas 22 bandas criminales que han sido declaradas como terroristas serán un objetivo militar. No dieron mayores detalles de qué es lo que esto implica, pero sin duda
vemos ya en varias ciudades del país la presencia policial y militar. Ecuador vive un conflicto armado interno, eso es lo que ha dicho también el presidente Noboa en su decreto, y al menos hasta la última actualización de la policía, que fue esta mañana, 70 personas habían sido detenidas a nivel nacional por actos terroristas. Eh, También esto se da evidentemente por la fuga de uno de los cabecillas de una de las bandas criminales que ha ganado bastante terreno en el país. Se trata de alias Fito. La noticia de su secuestro se conoció esta semana y precisamente a raíz de esta fuga se han dado varios acontecimientos delictivos, también a raíz del anuncio del presidente de crear nuevas cárceles, y es que alias Fito, aparentemente, si bien se conoció apenas el lunes de la fuga de Fito, aparentemente se habría evadido de la cárcel desde el 31 de diciembre. Esa es la información extraoficial que tenemos nosotros en el país. Las autoridades continúan con su búsqueda, pero las cárceles, después de que se conoció de la fuga, empezaron eh, a volverse un caos. Hubo varios amotinamientos, guías penitenciarios retenidos. Eh, el SNAI todavía no ha dado información sobre si ellos están a buen recaudo. Evidentemente, o hasta la última actualización, 11 de quienes fueron retenidos ya han sido liberados, pero hay otros que continúan eh, retenidos y las autoridades están trabajando para poder liberarlos. También en total, 125 guías penitenciarios fueron secuestrados en 5 cárceles del país. De ellos, solamente 11 fueron liberados. Podemos ver la magnitud, evidentemente, de la situación. También policías secuestrados, 4 policías fueron secuestrados, 3 en la ciudad de Machala, 1 aquí en la capital. Los de Machala ya fueron liberados, pero aún no hay cifras oficiales de si otros policías también han sido retenidos en la capital. Eso es un poco el resumen de lo que ha pasado también en nuestro país. Oscar, no sé si tienes preguntas. Sí, bueno, destacan mucho la fuga de Fito de una de estas cárceles. Dice, pues coincide unos días después de que escapa, obviamente coludido con los custodios, el inicio de esta situación tan grave que se vive allá en Ecuador, pero también muchos culpan a el expresidente Rafael Correa, autoexiliado en Bélgica y contra quien se han librado varias órdenes de aprehensión allá en Ecuador, de esto que está sucediendo. ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, evidentemente ha habido un abandono del país, del sistema penitenciario especialmente. ¿Mm? Hay cárceles hacinadas, todas ellas están hacinadas y evidentemente ha habido falta de trabajo, no solamente de ese gobierno, sino de los siguientes, Lenín Moreno y el expresidente Guillermo Lasso. También ha habido un abandono, no ha habido un plan de seguridad concreto, se toman acciones sobre la marcha. Por ejemplo, el expresidente Lasso dictó 10 estados de excepción por hechos similares, por toma de cárceles, por violencia en las calles, pero no se ha tenido hasta ahora un plan definido, algo a largo plazo que se pueda ejecutar. Muchos de los ciudadanos, por ejemplo, dicen que épocas anteriores sí había delincuencia, como en todos los países, pero Ecuador se convirtió en el 2023 en el país más violento de América Latina y eso es algo que sin duda es preocupante. Yo no podría decir que fueron solamente las acciones del expresidente Correa, sino del resto de presidentes, de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, hoy de Daniel Noboa, la falta de acciones más bien, eh, que no han permitido recuperar el sistema penitenciario, que es precisamente desde donde surge esta violencia, porque los cabecillas de las bandas tienen acceso a las señales telefónicas, a equipos, armas, están bien comunicados y es precisamente desde los centros carcelarios que salen las órdenes para cometer los delitos en el país. Entonces, sí, ha sido más bien la falta de acción, no solamente del gobierno del expresidente Correa, sino del resto de gobiernos también. Bueno, la propia ministra de Gobierno, Mónica Palencia, se ha pronunciado sobre esta violencia y dice que comenzó
hace muchos años y fue un proceso de podredumbre social y política donde el crimen se fue apoderando de Ecuador, y eso empezó durante el gobierno de Rafael Correa, allá en el año de 2007. Bueno, su gobierno fue del 2007 al 17, si no mal recuerdo, pero pues ya llevan muchos años entonces en esta especie de colusión entre el gobierno con la delincuencia y el narco. Sí, de verdad han sido varios los años y yo creo que con el pasar del tiempo la situación se ha intensificado. Las bandas criminales ahora apuntan, por ejemplo, a los menores de edad y una muestra de eso es que ayer eh, en el ataque a nuestro canal de esa televisión, a nuestro colega, 13 jóvenes se metieron a este canal. Dos de ellos son menores de edad, pero la mayoría si tendría 18, 19 años, no más allá. Entonces, las bandas criminales se han ido precisamente ahí, a los lugares abandonados de la sociedad, podríamos decirlo, eh, y se han encargado de alguna forma, capacitar o a estos niños a cambio de dinero, de seguridad para su familia, de drogas incluso, y son ellos los que... Bueno, regreso a platicar con Lucía Clavijo. Ella es periodista de la cadena Teleamazonas allá en Ecuador. Pues en relación a esta violencia que se vive en la nación sudamericana, en donde el gobierno culpa al creciente alcance de las bandas de traficantes de cocaína que han desestabilizado amplias zonas del continente. También dentro de las cárceles de Ecuador, las bandas se han aprovechado del débil control del Estado para expandir su poder. Y bueno, hace unos momentos la ministra de Defensa de Ecuador ha dicho que esto se debe a un relajamiento y colusión entre las bandas criminales o el crimen organizado con las autoridades gubernamentales, y que inicia durante el nefastísimo periodo de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, quien se encuentra autoexiliado en Bélgica y tiene contra su persona pues varias órdenes de aprehensión que han sido obsequiadas. No puede pisar suelo ecuatoriano porque inmediatamente lo llevan a la cárcel. Pero bueno, pues lo culpan a él desde entonces de lo que en este momento te pregunto, Lucía Clavijo, si se está provocando un punto de inflexión y es el momento que obligue al nuevo presidente, al joven Daniel Noboa, a adoptar medidas extremas que nunca antes se habían dado allá en tu país para combatir a esta ola de delincuentes y de inseguridad. Adelante, Lucía. Sí, Oscar, sin duda este es un punto en el que podemos decir que Ecuador ha tocado Fondo, fondo de ¿va? alguna manera. Uh-huh. El ataque que vimos ayer a un canal de televisión es algo inédito, como te decía, no se ha visto eso nunca en el país. Sí, evidentemente había delincuencia, pero el punto al que hemos llegado es terrible y es de miedo y es un momento en el que las autoridades han Asesinato dicho, del incluso el expresidente. expresidente Correa ha dicho un momento para unirse. Por ejemplo, ayer en su cuenta de X publicó un video en el que respaldaba las acciones del actual presidente Daniel Noboa, le daba su respaldo y el respaldo de su bancada también para actuar frente a las bandas criminales. Y de hecho, en la Asamblea Nacional lo pudimos ver ayer en la tarde, la bancada del Partido de Revolución Ciudadana, que es el expresidente Correa, ellos dieron una rueda de prensa junto con el resto de legisladores para mostrar su respaldo a la policía y Fuerzas Armadas, indultarlos en caso de que sean procesados por su accionar contra las bandas criminales. Entonces, sí, de alguna forma, este es un punto en el que Ecuador ha tocado fondo, tienen que tomarse acciones urgentes. Una de ellas, podríamos decir, es el decreto 111, en el que se declaró que Ecuador vive un conflicto ¿Cómo armado se llama? interno, prácticamente una guerra interna, y las bandas criminales son objetivos
militares, bandas a las que se han declarado terroristas. Entonces, sí es un punto en el que en el que las autoridades tienen que tomar acciones urgentes. Por el momento no han dado más declaraciones sobre qué otras medidas se tomarán, pero la policía y Fuerzas Armadas están en las calles, ya son 70 las personas detenidas por diferentes actos terroristas, varias bancadas, varios partidos políticos se han unido, han mostrado su apoyo, la comunidad internacional también lo ha hecho, incluso el presidente Milei ofreció también las fuerzas de seguridad del país para Ecuador. Entonces estaremos pendientes de las acciones, de las siguientes acciones que se tome aquí en Ecuador, pero por lo pronto estamos en un conflicto armado interno, aún no se han dado más disposiciones, pero sin duda a lo largo del día esperamos el presidente Noboa tome más acciones. Oye, y la cronología del terror, primero Rafael Correa, después Lenin Moreno, Guillermo Lazo, habría que agregar, y muy importante, el asesinato de Fernando Villavicencio, este magnicidio que tuvo lugar si no mal recuerdo, en la ciudad de Quito, a mediados del año pasado, y esto que está enfrentando el joven presidente Daniel Noboa. ¿Cuál sería, desde tu perspectiva, pues las alternativas que tiene el nuevo y joven presidente para que no salga del control de las autoridades del gobierno, pues todas las acciones que seguramente tienen planeadas para el futuro inmediato estas bandas delincuenciales? Sí, como lo mencionamos, sin duda la violencia viene ya desde varios años, y el punto también en el que también tocamos fondo en el país fue precisamente el año pasado, como lo mencionas, con el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Él iba muy bien en las encuestas, subía, y claro, el asesinato del ex candidato también nos tomó por sorpresa. Ahora, las alternativas. Una de ellas es, sin duda, tomar el control de las cárceles, porque como te decía, desde allí precisamente es de donde se dan las órdenes. Aunque suene increíble, pues sí, los presos gozan de varios privilegios, especialmente los cabecillas de las bandas criminales. Entonces, primero, un primer paso es sin duda, controlar las cárceles, controlar las zonas más peligrosas. Durán y Guayaquil, por ejemplo, son zonas en el país en los que se cometen 10 delitos al día, si no son más. Entonces, esas serían las primeras acciones a mi criterio que tendría que tomar el gobierno de Daniel Noboa, pero también pensar en un plan a largo plazo, porque si bien se toman las acciones ahora y la situación vuelve a la normalidad y las cosas se tranquilizan, pues no hay un plan para los siguientes años, para los siguientes meses, y retomamos a la calma por un momento, pero luego vuelven los amotinamientos en las cárceles, vuelven las masacres en las calles, que es algo que vimos durante el periodo del expresidente Lazo, por ejemplo, 10 estados de excepción que se declararon en el país, que teníamos calma por un momento, pero luego estas acciones volvían, y sin duda lo que le hace falta es empezar a trabajar en un plan a largo plazo. El gobierno de Noboa asegura que tiene el plan Fénix en marcha, pero de ese plan Fénix pues no se ha dicho nada. El gobierno dice que son acciones que no se pueden comunicar, evidentemente para no alertar a las bandas criminales, que se está trabajando de alguna forma en secreto, pero que se está trabajando, pero algo que no se comunica pues simplemente no está, y aparentemente el plan Fénix pues es algo que solamente lo conoce el gobierno y no la ciudadanía, y no se ven los resultados tampoco. Sí, porque el plan Fénix, como bien señalas, Lucía, dice, se estaría sustentando en unidades de inteligencia, armas tácticas, la construcción de nuevas prisiones, imagínate cuántos años tardaría, el reforzamiento de puertos, de aeropuertos, se habla de un costo de 800 millones de dólares, supuestamente Estados Unidos proporcionaría 200, están pues ahí extendiendo la canasta a ver qué otros dineros reciben de otras naciones, pero para muchos
se requiere de voluntad política y de valentía de Daniel Noboa, porque todos estos delincuentes operan desde las cárceles y podría y tendría que aplicar una medida similar extrema como la de Nayib Bukele en El Salvador, porque además tiene la ventaja de que todos están ya concentrados en las cárceles a lo largo y ancho de tu país. Sí, precisamente creo que eso es algo que aclama la ciudadanía y, por ejemplo, lo que veíamos en estos días también es que hubo otro ex candidato presidencial, Jan Topic, quien precisamente tenía un plan de gobierno similar al de Bukele, se ofreció para liderar a las Fuerzas Armadas, liderar estos planes de seguridad en el país. Aún no ha habido respuesta del presidente Noboa, pero ya hay propuestas y se está buscando sí, el financiamiento, se está buscando también alianzas con otros países. Un ejemplo de ello es Estados Unidos. Ayer en la reunión o minutos antes del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, llegó hasta el Palacio de Carondelet a reunirse con el presidente Noboa. Entonces, pues sí, se están buscando salidas, pero Jan Topic, el ex candidato presidencial, se ha ofrecido y hay que esperar la respuesta del presidente Noboa, pero creo que eso es algo que aclama la ciudadanía y que el presidente tendrá que empezar a tomar acciones urgentes, porque si bien no lleva mucho tiempo en el gobierno, son aproximadamente 2 meses de gobierno, tiene que ya tomar la ciudadanía, o al menos lo que se espera es acciones urgentes, porque si Noboa llegó a las urnas fue precisamente por no votar por los mismos políticos de siempre. La ciudadanía un poco está cansada de eso, de nuevas propuestas, nuevas imágenes, pero también se requieren acciones y una esperanza es eso, que el país vuelva a la normalidad, vuelva a la calma y dejemos de ser el país más violento de América Latina, por ejemplo. Bueno, pues existe el riesgo de que Ecuador sea secuestrado en su totalidad por la delincuencia organizada, de acuerdo a lo que señalan algunos analistas, y bueno, que todas estas bandas criminales se hagan de los tres poderes de la nación. Lo consideramos prácticamente imposible, pero sí, como bien dices, es un extremo que se tiene que corregir inmediatamente y que tiene que enfrentar el presidente, el nuevo presidente, el señor Noboa, ¿no? Sí, Oscar, y como lo mencionas, justamente vemos el poder que tienen estas bandas criminales. Un ejemplo de esto es el reciente caso Metástasis, que lo tenemos acá en Ecuador. La función judicial tomada por las bandas criminales. Uno de los líderes también de una de las bandas, Norero, ya fallecido en una de las masacres carcelarias, tenía conversaciones con jueces, con fiscales, con políticos del país para tener más control, para conseguir fallos a favor de... Los hechos más relevantes presentados por un gran periodista. Bueno, llego a la parte final de esta charla con Lucía Clavijo, periodista de la cadena Teleamazonas en Ecuador, en relación a esta gravísima crisis de inseguridad que se vive allá, cuando ya bandas criminales toman un canal de televisión momentáneamente. Pero bueno, para concluir, Lucía, y gracias, la alternativa, la única que tiene el nuevo presidente, joven presidente de Ecuador, hijo del hombre más rico de tu país, Daniel Noboa, es una tajante, tomando el ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador, o algo pues muy, muy similar, o las bandas criminales terminarán por apoderarse de los tres poderes del Estado y de todas las instituciones. Quizá le estoy exagerando, pero bueno, tampoco podría descartarse. Adelante, Lucía. Sí, es una medida que no puede descartarse. Y como te mencionaba sobre las bandas criminales en los demás poderes del Estado, es algo que ya lo estamos viendo. De hecho, hay 39 procesados en el caso Metástasis entre fiscales, jueces, miembros de bandas criminales, políticos, por precisamente tener vínculos con ellos, con favorecer sus intereses, con fallar, dar sentencias a favor de ellos y de sus familiares. Entonces, es algo que ya lo estamos palpando. De hecho, el crimen organizado ya está en todas las esferas del Estado.
porque dentro de este caso Metástasis también hay exasambleístas, entonces sí son varios, podemos ver la magnitud de lo que hemos llegado en el país y como un dato para actualizar la información, ya son 34 los procesados por terrorismo aquí en el país por los acontecimientos de las últimas horas, entonces sí creo que al presidente Noboa pues le toca ya sacudirse un poco de haber ganado las elecciones, de este shock tal vez o de algo que no se esperaba, porque evidentemente que Noboa ahora esté en la presidencia no es algo que se avisoraba o algo que se preveía. Y pues bueno, ahora lo que le toca al presidente es tomar medidas urgentes, medidas sí para resolver lo que estamos viviendo hoy en el país, pero también para evitar que estos actos continúen en los próximos años. Oye, y no podrá, como dicen, a diferencia de Correa, de Lazo y de Novoa, no, de Lazo, de Correa, bueno, y de Lenin, perdón, no podrá Sí. seguir nadando de muertito, tiene que tomar una decisión extrema en el muy corto plazo, ¿no? Sí, de hecho, podríamos decir que, bueno, tal vez el tema de que Ecuador haya sido declarado en un Sí. conflicto armado interno puede tal vez darles más oportunidades a las Fuerzas Armadas de alguna forma de combatir a estas bandas criminales, pero sin duda se necesitan acciones urgentes y algo que ha llamado la atención, por ejemplo, es que en las últimas declaraciones el presidente no ha salido a darlas, de hecho ha sido el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o el comandante de la policía, pero no ha sido el presidente Noboa, ni siquiera sus ministros. Por ejemplo, ayer en el último mensaje a la nación que se dio, estaban sí el ministro de Defensa, la ministra de Gobierno, pero no fueron ellos quienes dieron las declaraciones, sino el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, tal vez en el tema comunicacional, podríamos decirlo de alguna forma, sí necesitamos que el presidente Noboa dé la cara para que le explique a los ecuatorianos qué acciones va a tomar, qué medidas urgentes, además de los decretos que ya ha emitido, además de que ya los policías y los militares estén en las calles, qué otras acciones, qué otras alianzas se formarán, apoyo desde dónde se solicitará para resolver esta situación, como te digo, hoy sí, pero también a largo plazo. Pues solo tiene A o B, o se rinde, sigue nadando de muertito como los anteriores tres expresidentes, o aplica definitivamente una solución diferente con acciones contundentes, ¿no? Y esperemos que negociar con las bandas criminales tampoco sea una salida, porque Sí, así de es. alguna forma eso es lo que se critica un poco del gobierno del expresidente Correa. Se habla de un supuesto pacto y de estas reuniones que se tuvo para la pacificación del país y demás, pero tampoco es la salida pactar con las bandas criminales o llegar a un acuerdo con ellas, porque no se puede, simplemente no es ético pactar con las bandas criminales. Entonces sí, tiene que buscar soluciones el presidente Novoa, el presidente más joven del Ecuador, pero que tiene retos muy grandes a 2 meses de su gobierno. Lucía Clavijo, periodista de la cadena Teleamazonas allá en Ecuador, aprecio muchísimo tu disposición para con este espacio de la comunicación en México y bueno, si nos permite seguiremos muy atentos porque pues esto apenas inicia y ojalá inicia en cuanto a su gravedad, ¿no? Extrema, y ojalá se ponga una solución distinta que arroje buenos resultados. Muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, Oscar, y un saludo a ti y a toda la audiencia. Bien, gracias, Lucía Clavijo, periodista del Ecuador.